Nos vamos a enlazar con Carlos Alberto Martínez, analista económico. Carlos, muy buenos días. ¿Qué tal, Raimundo? Muy buenos días. ¿Qué sacudimiento se dio ayer en los mercados? Hoy las bolsas en Asia y en Europa están estabilizadas a la baja, pero platícanos, porque esto tiene muchísimo que ver con México. ¿Cómo impacta a México, a su política económica, a lo que estamos viviendo aquí de manera interna, pero todos estos factores externos? Fíjate que el impacto es fuerte y puede ser mucho más fuerte hacia adelante, porque hay que recordar que México está francamente pues en una situación de una economía pues estancada, ¿no? Lo hemos visto con los resultados del último trimestre del año pasado y los 2 trimestres de este año. Entonces, cuando nuestra economía está, digamos, prácticamente detenida, producto de una serie de decisiones de política interna exclusivamente, sin considerar el contexto internacional, básicamente ha influido poco hasta ayer, que ya se van a empezar a sentir los efectos si esta situación continúa en el exterior, porque nuestra economía, lo único que la ha mantenido a flote es el sector exportador. Como tú sabes, la mayoría de nuestros productos se venden a los Estados Unidos, y si bien durante el inicio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, México tuvo ciertos beneficios ocupando algo de espacio que China iba perdiendo producto de esta guerra. Esto tarde o temprano iba a tener una consecuencia hacia nosotros cuando la economía de Estados Unidos y en general la del mundo comenzaran ya un descenso más pronunciado hacia abajo que el que han presentado en los últimos meses también la economía internacional. En ese sentido, nuestro último sostén es el sector exportador, que puede verse ya afectado hacia adelante. Aún cuando el tipo de cambio se encuentre en las condiciones como está en este momento, ¿tú crees que de cualquier manera el sector exportador resultaría afectado? En ese sentido sí, porque dejarías de estar vendiendo hacia adelante, y esto también tiene una afectación para lo que México podría hacer hacia adelante desde el punto de vista monetario. Hay que recordar que hoy es la reunión del Banco de México para determinar si entraría en línea con el resto de los bancos centrales del mundo en el sentido de disminuir su tasa de interés a efecto de que la economía mundial, y en este caso la mexicana, si así fuera, comenzara, digamos, a crecer un poquito mejor. Con esta situación es ya muy difícil que el Banco Central de México vaya a bajar su tasa de interés a mediodía, y esto pues ya tiene una afectación cuyo objetivo sería, en mi opinión acertado, proteger al peso precisamente. Carlos Alberto, te saluda Enrique Hernández, buenos días. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días. O sea, todo lo que había planeado el Banco de México, yo hablé hace un mes con Gerardo Esquivel y me decía, pues lo más seguro es que proyectemos a la baja las tasas y un discreto crecimiento económico. Es decir, todo esto que planeó el Banco de México, la encuesta, ¿se vino al traste con lo de ayer? Sí, posiblemente sí. Si lo de ayer es un episodio que se empiece, digamos, a mantener, es decir, que tú ya ves que todos los analistas hemos estado esperando la recesión mundial. Entonces, desde el año pasado, ya después el consenso fue que sería este año, y últimamente habíamos visto que posiblemente la recesión mundial se trasladaría hasta el año 2020. Sin embargo, pues estas sí ya son señales, como bien señalaba el reportaje, ya muy juntas, ¿no? China decreciendo, Alemania, que es el hegemón europeo, decreciendo, Inglaterra también va a sufrir lo mismo, producto del Brexit, y la curva de rendimientos de largo y corto plazo ya se invirtieron, que esto siempre ha sido un antecedente de recesión a nivel internacional en los últimos 100 años. Siempre cuando hay esta inversión es que ya la recesión puede ser inminente. Esto no quiere decir que vaya a ocurrir, pero casi siempre ese es el resultado de la recesión de esta inversión de la curva. Por lo tanto, sí, yo creo que el Banco de México ya no va a poder bajar la tasa. A ver, sobre este mismo tema, tú decías hace unos momentos que todo esto impacta porque ha habido una serie de decisiones de política interna. Es decir, aquí el gobierno ha tomado una serie de decisiones como el énfasis en ciertos proyectos, como la cancelación de otros proyectos de infraestructura, todo este tipo, la forma como se recortó el gasto, la forma como deshidrataron la economía. Entonces, esto no tenía nada que ver con el entorno internacional. No, la verdad es que no. En este momento,
si bajaran la tasa, vamos a hablar hipotéticamente, si bajaran la tasa para tratar de estimular la economía, que es para lo que se hace con este tipo de baja de tasas, pues en realidad sería, te lo pregunto, sería irrelevante porque los factores por los cuales nos encontramos en este empantanamiento de la economía no tenían nada que ver o no tienen nada que ver con lo que sucede en el entorno, sino con decisiones de política interna. Sí, sin lugar a dudas. Este frenón en la economía, digamos, que hemos tenido en México es netamente con cargo a decisiones eminentemente internas. Si bien la economía mundial venía desacelerándose ya despacito, digamos, poco a poco, Estados Unidos estaba creciendo, tiene cifras económicas muy importantes y es de quien dependemos nosotros. Entonces, hasta ahorita el sector internacional no nos había afectado, pero sabíamos que esto era inminente. Entonces, sin influencia externa, tú frenas la economía, pues ahora con la influencia externa que viene delicada hacia adelante, pues entonces sí, creo que la afectación va a ser mayor y ya no va a haber más remedio que sucumbir nuestra economía, porque desafortunadamente México es una economía emergente y tenemos el factor de Argentina también. Y hay que recordar que los mercados internacionales no distinguen entre que si Argentina es menos o más que México o viceversa. Los mercados internacionales cuando se ponen muy nerviosos, por eso es muy delicado el tratamiento y entender a los mercados, no es fácil, ellos no distinguen y dicen América Latina completo. Entonces, eso ya es un tema adicional que a México le pega. Ahora, tenemos enfrente, cuando digo enfrente, es una serie de anuncios y acciones que se tienen que tomar en las próximas semanas, a más tardar el 8 de septiembre, sobre dos cosas: el plan de negocios de Pemex y la entrega del presupuesto para el próximo año. Estos son, junto con el acuerdo comercial, me imagino, y te lo pregunto, los tres puntos, las tres variables que están viendo los inversionistas sobre México. Exactamente, sí, de hecho hay que recordar que ya a partir de de octubre y noviembre, las calificadoras van a hacer ya las primeras revisiones sobre esto, precisamente esperando el plan de negocios de Pemex, esperando el presupuesto, y entonces en ese sentido sabemos perfectamente bien que muy probablemente si Moody's baja la calificación de Pemex, ya sería la segunda baja de calificación a bonos chatarra de Pemex, y con dos calificaciones ya negativas, pues entonces el tema ya es más grave y esto va a tener una afectación al presupuesto muy probablemente porque se va a determinar que ahí se va a requerir dinero. Esa es la política industrial y económica que ha determinado este gobierno, meterle recursos a Pemex, y entonces con esta baja de calificación de Pemex que pueda ser ya inminente, entonces vas a requerir más dinero del presupuesto público, y entonces los analistas vamos a estar muy pendientes de cómo se presenta el presupuesto y qué tanta afectación se va a ver sobre Pemex, de Pemex sobre el presupuesto. Oye, Carlos Alberto, ¿y si llegase el gobierno a destrabar este subejercicio del que se ha hablado y empieza a gastar, qué efectos podría tener en favor de este momento? ¿O podría ser una opción? Sí, yo creo que va a tener que ser una opción. Ya por ahí el congresista, el líder de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, inclusive dijo que el superávit primario se bajara, que no fuera del 1%, sino que se pudiera bajar un poquito, pues endeudate para gastar más, a ver si esto puede equilibrar el crecimiento. Pero no, yo creo que ya no alcanza, porque además no nada más es que fluyan recursos, sino por el mes y los meses y lo apretado, puede influir de manera muy ineficiente, ¿no? Yo creo que esto ya no va a dar, ya el presupuesto ya no alcanza para equilibrar. Entonces, ni esto, ni este plan contracíclico que anunció el secretario de Hacienda ya da tiempo. Sí, es importante, sí, ponerlo a echar a andar, pero ya no da tiempo. Las cifras, los 480,000 millones de pesos del plan contracíclico, pues son muy buenos, pero cuando hablas del entorno internacional, ya todos estaríamos esperando resultados ya negativos o malos de todas las empresas a nivel mundial, producto de este efecto.
y la misma guerra comercial de Trump con China también va a afectar bastante. Entonces yo sí creo que ya no va a alcanzar. No que una situación catastrófica, pero sí ya no nos va a dar para levantar por la parte interna. Carlos Alberto, Está muy dañada la confianza. muchísimas gracias por platicar con nosotros y tratar de entender lo que está sucediendo en el mundo y que nos impacta directamente. Muy buenos días. Encantador, Raimundo.